En este video les voy a explicar cómo solucionar un problema con las dos fases, que es la definición y el análisis del problema. El problema, en la definición les voy a explicar lo que se busca hacer en la solución. Bueno, el problema viene siendo sumar todos los números elevados al cuadrado dependiendo del rango pues, que ingrese el usuario. Eh, Sería cualquier cuadrado del rango definido. El análisis del problema. Los datos de entrada que se piden sería el número inicial, que sería el número 1, y de final sería el número 2. Ese va a ser el rango que va a ingresar el usuario. Y lo que se espera en datos de salida es la suma total de los cuadrados de los números que se ingresaron, que se esperan. La tercera fase es la selección de la mejor alternativa. Nuestra primera opción es usar la estructura de repetir. Primero se le daría el valor del rango inicial, nuestra variable n1, la cual también será nuestra variable que corre el ciclo. Dentro del ciclo se escribiría la variable suma, que sería nuestro acumulador, el cual vale 0, y se le asigna la suma de suma más n1, que es nuestro contador cuadrado. Después a nuestro contador n se le suma 1 y se repite lo anterior hasta que n1 sea mayor que el número final de nuestra suma, cual es n2. Nuestra solución es usar la estructura mientras, como igual a la anterior, subimos el valor rango inicial, nuestra suma de 1, y mientras nuestro n1 sea menor o igual a n2, que es el rango final, dentro del ciclo se escribe la variable suma, vale 0, y se le asigna la suma de suma más n1 cuadrado. Después n1 se le suma cuando estas dos variables sean igual, será el día del ciclo. Usaremos la primera opción. En este programa usaremos la primera opción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel. Hoy les voy a enseñar a hacer un algoritmo de la suma de números al cuadrado. O sea, que el usuario va a ingresar un rango de números y entre ese rango va a sumar todos los números de ese rango y después, pero en vez de hacer una suma ordinaria va a ser el cuadrado de cada uno de los números, y bueno, los va a ir sumando hasta que llegue al fin del rango. Para empezar ponemos definir n1, n2, suma como entero, y son las variables que vamos a ocupar, y aquí vamos a hacer una pequeña asignación que es la suma se le asigna 0, que esto va a ser la variable que controla el ciclo. Ponemos una estructura repetitiva que va a ser repetir, y vamos a escribir ingresa el número inicial de la suma, o sea el n1, el número 1, escribir, y el siguiente escribir ingresa el número final de la suma, o sea el otro rango, o sea el rango menor y el rango mayor, y leer n2. Aquí con un pequeño así le vamos a poner si n1 es menor a 1, o n2 menor a 1, o n1 menor, o n1 mayor o igual a n2,
entonces escribe rango no válido. ¿Esto para qué? Por si el usuario ingresa un 0 y luego en el otro valor ingresa otro 0, no hay rango entre el 0 y 0, o sea, son iguales, y va a mandar el valor y va a volver a imprimir otra vez todo esto para que ingreses el valor otra vez. Y si es menor a 1, eso quiere decir que es 0 también, y si lo pones 0 pues es lo mismo, no correrá correctamente. Así que te mandaré un mensaje que es con un pequeño escribir rango no válido, y te volverá a empezar desde ingresa el número inicial de la suma. Después cerramos con un fin sí, y luego como abajo se pone la condición hasta que n1 sea mayor que 0 y n2 sea mayor que 0 y n1 menor que n2. Esto quiere decir que n1 debe ser mayor a 0, n2 debe ser mayor a 0 y n1 debe ser menor que n2 para que se pueda hacer toda la operación. Ponemos otro repetir y aquí es donde ya se dará todo el proceso de la suma y del cuadrado, que será a suma se le asigna suma más n1 por n1. Esto quiere decir que es el cuadrado. Aquí ya estamos ejecutando el cuadrado, porque al sacar el cuadrado es multiplicar ese número por sí mismo. Y aquí otra asignación a n1 se le va a asignar n1 más 1, o sea, este se va a ser el que va a contar. Él va a contar dependiendo del n1. Si es 2 va a contar 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el rango máximo, hasta que n1 sea mayor a n2, o sea que pase hasta que supere el rango, es cuando va a salir del repetir. Si n1 todavía es menor que n2 va a entrar otra vez, y si a la siguiente vuelta n1 es mayor a n2, entonces se va a salir y nos va a enviar este mensaje que dice la suma es, y imprimimos suma, que la variable suma es la que tiene acumulada toda la suma de todo el rango, y fin proceso. Al terminar todo esto, que es el pseudocódigo, lo vamos a ejecutar. Vamos a ingresar unos valores, vamos a ponerle 1 al 10 y la suma da 385 al cuadrado, obviamente 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y el cuadrado de todos esos números del 1 al 10 da 385. Y para probar lo que les había mencionado anteriormente, ingresar dos números iguales es 1, 1, va a decir rango inválido, ingresa el número inicial de la suma, o sea que va a regresar otra vez hasta que sean diferentes. Entonces ya va a hacer todo el procedimiento y va a dar la suma. O si ponemos el mayor y después ponemos el menor, va a dar el mismo mensaje, que lo volvamos a ingresar hasta que sea el número 1 sea menor y el número 2 sea mayor. Vamos a ver otro ejemplo. 8 y da 999. Espero les haya gustado. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí vamos a ver el diagrama de flujo. Aquí, como podemos ver, está el inicio, que es el proceso, y el nombre, la suma de números al cuadrado. Vamos a definir n1, n2 y suma como entero. Y aquí vamos a seguir, y a suma se le va a asignar el valor de 0. Va a seguir el camino y después va a imprimir un mensaje en el cual diga ingresa el número inicial de la suma. Después va a leer n1
Después se va a imprimir otro mensaje en el cual diga ingrese el número final de la suma. Se va a leer N2. Después de que haya leído los dos valores, se va a tomar esta condición. Si N1 es menor a 1 o N2 es menor a 1 o N1 es mayor o igual a 2, si cualquiera de estos es verdadero, entonces se va a ir por el camino verdadero y va a imprimir el rango inválido. ¿Ok? Si no, no va a escribir nada y va a seguir a la siguiente fase. Aquí se toma la condición de repetir. Si N1 es mayor a 0 y N2 es mayor a 0 y N1 es menor a N2, si cualquiera de estos no se cumple, se va a ir por el camino falso hasta aquí. Y de aquí va a regresar y va a volver a imprimir todos los mensajes para que ingrese los valores correctamente. Una vez de que los valores que haya ingresado sean correctos, va a seguir por el camino verdadero, que es el sí. Después, aquí se está haciendo una asignación. A suma se le va a asignar suma más N1 por N1. ¿Por qué N1 por N1? Porque se quiere sacar el cuadrado de la suma de los números. Después va a seguir avanzando y a N1 se le va a asignar N1 por 1. Ok, va a seguir avanzando y va a tomar esta condición, que es de repetir también. Aquí dice que si N1 es mayor a N2, si esta condición no se cumple, se va a ir por el camino falso y va a entrar otra vez acá y va a volver a hacer la suma. Ok, hasta que la expresión dé verdadera. Una vez que dé verdadera, va a imprimir el mensaje. La suma es suma. Ok, después sigue y es el fin del proceso. Bueno, mi nombre es Juan Manuel y les voy a mostrar el paso 5 que vendría siendo las pruebas de escritorio en el algoritmo siguiente, que sería la suma de los cuadrados de los números entre un rango específico. Y vamos a empezar con las pruebas. Ya les habrán explicado todo el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Yo les voy a explicar lo que vienen siendo las pruebas que vamos a ir viendo. Vamos a ingresar, aquí dice un número inicial de la suma, de donde quiero que empiece a sumar. Entonces sería yo el 4 y aparte un 8, y él va a agarrar el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, y a cada número le va a sacar el cuadrado y después los va a sumar. Y me sale que la suma total entre ese rango sería de 190. Voy iniciando el programa para hacer otra prueba más. Yo pongo 900, o pongo 100 para que vayamos subiendo de intensidad al 900. Y me sale que la suma total es todo este numerote. No lo voy a pronunciar porque voy a batallar, pero sería 243.076.800. Esa sería la cantidad de todos los cuadrados, sería la suma esa. Haciendo otra prueba, podríamos poner un 5. ¿Qué les parece si hacemos algún tipo de trampa? Aquí ponemos un 3 o un 2 mejor. Me sale rango inválido. Quiere decir esto que necesita hacer primero el menor y luego el mayor, pero que tiene que ser mayor. Y yo pongo 4, rango inválido, o sea debe ser mayor el segundo. Entonces tiene que ser así. Tiene que ser el primero menor que y el segundo debe ser mayor que el primero. Esa sería la regla. Bueno, hasta aquí se ha acabado nuestro video tutorial. Espero y les sirva, ¿verdad? Y nos vemos hasta la próxima.